El siguiente caso es de Pantera Mística Tarot. Ella iba caminando sola en un sendero boscoso cuando de repente comenzó a escuchar algo sumamente extraño que la puso muy nerviosa. ¿Hola? Ay, no mames. Güey, ¿qué pedo? No mames, no mames. A verga. ¿Qué se oye? En medio del camino, se logra escuchar como alguien la sisea, lo que la coloca en una situación de alerta, ya que estaba totalmente sola en este lugar. Sacó su teléfono móvil y comienza a registrar lo que vemos en el video. Pero lo curioso es que, por más que voltea e intenta buscar de dónde proviene este sonido, no encontró a nadie. Muchos seguidores quedaron impactados al ver cómo este siseo extraño parece estar llamándola insistentemente, por lo que especulan que podría tratarse de un alma en pena que está merodeando en el lugar, por lo que al día siguiente fue con el propósito de establecer una comunicación con ese supuesto espíritu. ¿Estás aquí? Si estás aquí, manifiéstate. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Sí. Te voy a prender una veladora. ¿Cómo te llamas? Ay. ¿Qué te pasó? ¿Estás atrapado? Vengo a ayudarte, vengo a ofrecerte luz para que puedas avanzar. ¿Está bien? ¿Dónde estás? Sí. Estoy temblando. Ay, no manches. Aquí está la veladora. Ya tiene ratito que ya no se escucha nada. Manifiéstate si sigues aquí. Ya no se escucha nada. Ay, ya se apagó la veladora, no manches. No, yo ya me voy. Esta vez no solamente fueron los siseos, sino que se pudo escuchar la voz de un hombre que decía: aquí morí, sí, y que la causa de su deceso fue un accidente. Ella le preguntaba si quería ayuda, y este le respondía que sí, y seguía haciendo ese sonido de siseo, y ella le encendió una luz para así ayudarlo. Muchos espectadores que lograron ver este video quedaron impactados con esta evidencia, ya que en efecto ella se encontraba sola y quizás se haya topado con algún alma en pena que pereció en este lugar. Pero cuéntame, ¿qué harías tú en una situación como esta? ¿Te pondrías nervioso o tratarías de ayudarlo como hizo ella, a pesar de no saber bien con lo que estás comunicándote? Quisiera saber qué harías en la sección de comentarios. La siguiente grabación es realmente escalofriante, y en ella podemos ver lo que parece ser una manifestación paranormal a plena luz del día. Para este punto, te pido que subas el volumen de tu teléfono móvil y te coloques audífonos, atentos con lo que se viene. Okay, so I haven't done a walkthrough video like a before and after since I moved in. So since I just got here, What the fuck? What the fuck? What the fuck? Why is... What the
podemos ver cómo esta mujer abre la puerta de su negocio a primeras horas de la mañana, pero justo cuando atraviesa la puerta de entrada, logra escuchar lo que parece ser una risa infantil dentro de las instalaciones. Ella inmediatamente corre a buscar de dónde proviene este sonido tan escalofriante, ya que era imposible de que un infante esté dentro de su negocio, hasta que se topa con una habitación donde hay una muñeca. Retrocede y regresa al lobby de la tienda para nuevamente escuchar estas risas escalofriantes venir de esa habitación. Los espectadores en línea han comentado que quizás hay una energía malévola dentro de esta tienda, ya que al parecer vende cosas coleccionables antiguas y quizás esa muñeca en ese cuarto tenga algún espíritu maligno. Pero hazme saber qué piensas tú de este caso en la sección de comentarios. Estaré encantado de leerte. Muchas veces lo paranormal ocurre en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier situación. Tal es el caso de Daniela, una joven que se encontraba de cumpleaños compartiendo con su familia. En la escena se puede apreciar que están cantando la típica canción de cumpleaños, cuando sucede lo siguiente. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daniel. Happy birthday to you. Did you do it? That wasn't me. That was strange, wasn't it? That was me. De repente, vemos cómo las velas de Daniela se apagan sin que ella las soplara. Aunque al principio vemos cómo ella batalla para apagarlas, una fuerza invisible la hace por ella repentinamente, justo cuando se distrae sonriendo en una milésimas de segundo. Muchos que han visto este video dicen que es mal augurio que se apaguen las velas de tu cumpleaños sin que tú las hayas apagado. Piensan que quizás es una mala energía que está merodeando cerca de esta chica y que ahora pueda ocurrirle algo muy malo. Pero cuéntame en los comentarios, ¿has tenido una experiencia similar en tu cumpleaños? Una familia en Japón comenzó a experimentar sucesos extraños en su casa luego de mudarse a esta. Solían escuchar ruidos extraños por las noches, objetos fuera de lugar por las mañanas e incluso se escuchaban algunos pasos bajar y subir las escaleras, por lo que tomaron la decisión de colocar una cámara de seguridad para ver de qué se trataba, y esto fue lo que registraron. Una extraña figura parecida a la de una mujer se hace presente debajo de las escaleras. El rostro que podemos ver es realmente aterrador y pálido, por lo que muchos atribuyen a que esto es un posible espíritu, o como se le conoce en aquel país, una yurei, un espíritu realmente maligno que se adhiere a las casas y quiere hacer realmente daño a sus víctimas. Pero tan solo imagina estar en tu casa y que en medio de la noche te topes con algo así. La siguiente grabación es realmente aterradora y puede ocasionarte pesadillas esta noche. No se sabe exactamente el origen de esta, aunque, por lo que se ve en ella, parece ser la posesión demoníaca de una chica en un culto religioso en Brasil. Atentos con lo que se viene. Sai dela, capeta! Desce aí agora, mulher, em nome de Jesus, vai! Eu não vou descer, não sou. Olha-me Deus, olha a mulher subindo na parede, em nome de Jesus Cristo, solta ela, demônio!
podemos ver cómo el pastor está orando frente a esta chica y esta, en un ataque de posesión, comienza a agitarse de una manera desenfrenada e incluso podemos ver cómo trepa por las paredes. Sai dela, capeta! Desce aí agora, mulher, em nome de Jesus, vai! Eu não vou descer, não sou! Valeu-me Deus, olha a mulher subindo na parede, em nome de Jesus Cristo, solta ela, demônio! Esto no es la primera vez que ocurre, ya que según el padre Amort, el cual fue un exorcista de alta categoría en el Vaticano, afirmó que las personas que pasaban por una posesión demoníaca suelen tener una fuerza indescriptible y pueden hacer cosas que para la mente humana parecen desafiar la lógica. Aunque los espectadores en internet piensan que esto podría tratarse de algún truco o incluso de una publicidad para una película de terror. Pero la última decisión la tienes tú en los comentarios. Recuerda que estamos aquí solamente para entretener, pero esto es realmente inquietante, ¿no lo crees? Te invito a unirte a los miembros del canal. Encontrarás ventajas únicas para ti, como un chat privado conmigo en Telegram, además de tener otras ventajas. Entérate de ellas aquí abajo dándole al botón de unirse a los miembros del canal. También recuerda que tu apoyo es importante, así que comparte, comenta y deja un buen like para así seguir creando contenido para tu entretenimiento. El siguiente caso es realmente aterrador y nos los comparte Dakota, una madre quien vive sola junto a su hija. Ella menciona que su hija desde hace un tiempo comenzó a levantarse por las noches llorando, señalando un lugar específico de su habitación, como si algo estuviera allí junto a ella, e incluso la ha encontrado hablando sola en distintas áreas de la casa. Al principio, ella pensaba que se trataba tan solo de pesadillas, que todo estaba en la imaginación y la mente de su hija, pero una madrugada mientras ella trataba de tranquilizarla, ocurrió algo que no pudo explicar y que quedó registrado en el siguiente video. Podemos ver cómo un juguete se acciona por sí solo sin que nadie estuviera en la habitación, lo que colocó a Dakota en estado de alerta y decidió colocar una cámara de seguridad, pero lo que captaría en ella la dejaría sin aliento hasta día de hoy. Se puede ver en la grabación cómo un plato que está al fondo cae al suelo. Incluso hay muchos espectadores que han visto una mano pálida que la arroja. Vemos cómo los perros se agitan por el escándalo y salen a ver qué ocurre. Pero ¿lograste ver algo más en la grabación? La extraña presencia de lo que parece ser una niña con cabello largo y de un rostro pálido se dejó ver en la grabación. Dakota menciona que esta no era su hija, ya que no se encontraba en el lugar en ese momento, y mucho menos su hija tiene el cabello largo. Para Dakota, esto no era su hija. Ella piensa que se trata de alguna entidad demoníaca que está haciéndose pasar por su hija y que ésta se está manifestando en su hogar. Aunque muchos espectadores que ven el video mencionan que quizás se pueda tratar de otra mascota, pero Dakota menciona que solo tiene 2 perros y que es imposible que esto sea otro animal. Quizás estemos ante la presencia demoníaca de algo inexplicable que se hace pasar por presencias familiares y ahora quiere el alma de Dakota y la de su hija. ¿Qué piensas tú?
Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.